Capítulo 9. Issei exhaló aire por sus mejillas hinchadas, jugueteando ociosamente con su muleta con una mano mientras la otra giraba su bolígrafo, la mente divagando mientras se apoyaba en el árbol donde estaba sentado en los terrenos de Kuo. El consejo estudiantil se desvió del papeleo. Casi olvidado a su lado. Las palabras del anciano Vasco Estrada aún persisten en él incluso días después. Significa que quien quiera que haya hecho esto se ha dado cuenta de que estamos un paso más cerca de la paz y desea interrumpir esa oportunidad antes de que pueda crecer. Una paz entre los ángeles, los demonios y los ángeles caídos, realmente no le importaba con toda honestidad. Seguro, probablemente celebraría ese evento con Sona, Tsubaki, el consejo estudiantil e incluso el club de investigación de lo oculto con quien se había hecho amigo tentativos y organizaban una fiesta, pero en realidad no estaba tan afectado por la paz misma. Una guerra, por otro lado, probablemente se desangraría de lo sobrenatural a las vidas del mundo normal, y él no tenía el menor deseo de vivir una de esas. Joder, si una guerra hizo estallar, y realmente esperaba que no lo haría, entonces él sabía que estaría acordonada en ella de una manera u otra. Asama dijo lo mismo cuando le contó sobre el Boosted Gear, que él cambiaría las reglas del juego en algún momento en el futuro, por lo que no sería un gran salto de lógica suponer que las facciones lo buscarían. Issei suspiró profundamente, renunciando a la resistencia y frotándose la frente. Esto realmente estaba tan por encima de su nómina que ni siquiera era gracioso. ¿Problemas en el paraíso Issei-kun? Sintió que se erigía una pequeña barrera a su alrededor, e Issei levantó una ceja cuando una Rías Gremory se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus codos se rozaran entre sí. ¿Qué quieres, Gremory-senpai? Preguntó Issei, suavizándose para ser educado y luego, decidiendo que no valía la pena el esfuerzo de hacer todo lo posible. Eso es un poco duro, Issei-kun, ¿no crees? La hermosa pelirroja sonrió, sin mostrar una pizca de su supuesta incomodidad. Mierda, pensó Issei, peleando una batalla consigo mismo en un esfuerzo por no sonrojarse en su presencia. Fue una hazaña bastante difícil, considerando que ella era la ídolo número 1 en la escuela por una buena razón. Fue aún más difícil de no dejar que sus ojos se pierden hacia abajo, tanto más Osincerrías fue casi molestar a él en busca, y él sabía que ella sabía, con la inclinación tímida a la cabeza y el toque de suficiencia en sus labios junto con el manera en que ella se mostró sutilmente. En realidad, pensando en todas las veces que la ha visto, tal vez ese era su estado natural de ser. Aún así, Issei se negó a reconocer eso, en parte porque quería averiguar la verdadera razón por la que Rías Gremory estaba hablando con él, en parte porque no quería que la situación actual fuera incómoda para él, y solo para él porque simplemente no había manera. Rías Gremory no estaba acostumbrada a que la miraran, luciendo como lo hacía. Puedes aceptarlo. Creo en ti, Gremory-senpai. Issei dijo con la voz más suave que pudo reunir. Se quebró un poco seguro, pero estaba bastante orgulloso de sí mismo por el esfuerzo considerando su situación actual. ¿Te encanta ser sarcástico, verdad, Issei-kun? Preguntó casualmente, extendiendo un brazo, una sola hoja cayendo en su palma. Sopló sobre él suavemente, enviándolo volando. Issei se encogió de hombros. Lo recogí en algún lugar del camino. Oh. Rías enarcó una ceja con curiosidad. ¿Así que no siempre fuiste el gallardo caballero con armadura amarga que eres ahora? Oh no, siempre fui así de genial. Los labios de Issei se crisparon. Rías se rió e Issei una vez más vio por qué era la persona más buscada en el campus. Puede que no me crea, pero encuentro muy fácil hablar con usted. Ella miró hacia un lado, los ojos suaves. Es un poco extraño ya que no tengo muchos amigos varones. La gente que conozco suele estar demasiado ocupada mirándome como un Gremory. Suspiró, e Issei casi pudo detectar una sensación de soledad en eso. Estoy orgulloso de mi herencia, créanme, pero a veces, solo quiero ser yo. Ella parpadeó e Issei no podía creer lo que veía, se sonrojó. Oh. No quise decirte eso. Lo siento si sientes que estoy siendo un poco abierto, Issei-kun. No me importa, Rías-senpai. Issei dijo a regañadientes. Estaba en contra de su naturaleza como alguien nacido y criado en Japón usar el nombre de una niña, especialmente alguien como Rías volviendo loco a Gremory, tan casualmente, pero no podía encontrar en sí mismo referirse a ella por su apellido después de un breve discurso. ¿Cómo eso? Issei razonó para sí mismo que el contacto semirregular entre él y ella era suficiente justificación para el uso de su nombre.
Sin embargo, su relación solía ser que Rías se quejara con él de lo que sucedía en su trabajo como demonio cada vez que lo encontraba sentado hasta tarde en la escuela, durante esos días que no estaba en Asama. Rías hizo una pausa, la sorpresa grabada en toda su persona, desde el ensanchamiento de sus ojos, hasta la pequeña O que se formó en su boca. Poco a poco, sus labios se convirtieron en una sonrisa de satisfacción, con los ojos brillantes. Finalmente te he contactado, Issei-kun. Bromeó. Finalmente he logrado que te enamores de mí. Issei puso los ojos en blanco. Lo que sea que digas, Rías-senpai. Aún no has respondido a mi pregunta. Bueno, murmuró Rías. Parecía que tenías muchas cosas en mente, así que pensé que yo, como tu senpai, debería ofrecerme escuchar tu mente. Issei parpadeó al mirarla, una pregunta repentina apareció en su cabeza. ¿Qué edad son usted? Rías inmediatamente hizo un puchero. No ese tipo de cosas. Aunque si debes saberlo, solo tengo 17 años. Issei inclinó la cabeza hacia ella. Honestamente pensé que eras mayor. Eso es rudo. Rías resopló. Aunque supongo que tiene algún sentido. Los demonios pueden ser longevos. Mi propio Oni-sama es mayor que... Issei se sorprendió en privado por eso. Sabía que Sir Zephyr era viejo, pero no sabía que era tan viejo. Realmente no puedo decir con ustedes, demonios, ¿verdad? Maleducado. Rías repitió, aunque sus labios se torcieron en una sonrisa. ¿Y? ¿Por qué fuiste tan dramático hace un momento, Issei-kun? No estaba tan mal. Issei le aclaró. Y estaba pensando en cosas. Issei rápidamente cambió la palabra en el último segundo. No tenía idea de si ella sabía o no de las cosas que estaban sucediendo entre la iglesia y los ángeles caídos, y si no lo sabía, entonces Issei no quería ser quien se lo dijera. Ese tipo de cosas deberían provenir de su hermano mayor, o de cualquiera de los otros líderes del inframundo. Ah, cosas. La sonrisa de Rías se amplió e Issei se sonrojó, volviendo la cabeza lejos de ella. No ayudó, ya que prácticamente podía sentir su mirada clavada en él. Un tema tan profundo, Issei-kun. ¿Te importaría compartirlo? Cállate. Issei murmuró, sintiendo las mejillas calientes. Es solo que, no es exactamente el tipo de cosas que puedo compartir con nadie en realidad. Sí, los detalles sobre ese indicio de una posible guerra no eran algo para discutir con un compañero de escuela apenas mayor que él. ¿Pubertad? Rías bromeó ligeramente. Jaja. Issei dijo inexpresivamente. No. Solo cosas privadas, supongo. ¿Entiendes, verdad? Sí. Dijo Rías suavemente. Sí. Hubo un silencio entre los dos, ninguno de los dos estaba dispuesto a romperlo mientras volvían a sus pensamientos. Finalmente, Rías se puso de pie, sacudiendo la suciedad inexistente de su ropa, su barbera hecha a mano colapsó sobre sí misma con su movimiento. Bueno, ha sido divertido, Issei-kun, pero tengo una cita hoy, y no puedo permitirme perderla. No tiene sentido manchar mi nombre después de todo, incluso si es para ti. Ella le guiñó un ojo, Issei respondió rodando los ojos hacia ella. Sé que me extrañarás, pero por favor ten paciencia. Estoy seguro de que viviré. Issei dijo secamente. Tomó el papeleo y lo levantó. Tengo algo con lo que distraerme de todos modos. Sona es una conductora de esclavos. Rías negó con la cabeza en fingida amonestación. Podría tratarte mucho mejor en mi nobleza. Se llevó una mano a las caderas, sacando una sola pieza de ajedrez de su bolsillo, una torre. ¿Estás interesado? No, gracias. Issei se sacudió. Me gusta ser humano, gracias. Ah, bueno. Rías suspiró, devolviéndolo de donde lo tomó. Es una oferta permanente, Issei-kun, aunque podría retirarse de la mesa en cualquier momento, Issei-kun, así que elige rápidamente. Estoy seguro, Rías-senpai. Issei acercó las rodillas al pecho y volvió a trabajar en el papeleo. No dejes que te sostenga. Sintió que Rías lo miraba un rato más antes de volver a lo que él asumió que era el salón del club. Issei negó con la cabeza. Bueno, eso pasó. Issei, Matsuda y Motoama salieron de su salón de clases, sonriendo cuando casi irrumpieron por la puerta, apresurándose para ir a Akihabara para reclamar su juego reservado de la tienda en la que se convirtieron en clientes habituales. Leyeron las críticas en la revista semanal y fue suficiente para animarlos al juego. Por supuesto, también fue confiscado considerando que lo estaban leyendo en medio de la clase, pero Issei consideró que valía la pena. Fue una decisión bastante fácil ya que también era de Motoama. ¿Quieres pasar después por el café cerca de la tienda?
Escuché que una de sus sirvientas tuvo un gran avance en la industria de la música. Les ofreció Matsuda. ¿El que te gusta? Motoama movió su ceja hacia él sugestivamente. ¡No! El estudiante de secundaria afeitado tosió y sacudió la cabeza con furia. Yo solo, me callo. Gruñó cuando Issei y Motoama se rieron de su expresión. Issei miró hacia la puerta de la escuela y se detuvo al ver a Kiba Yuto, rechazando otra propuesta de otra chica. Dicha niña, probablemente de primer año, se sonrojó y se inclinó ante él, saliendo corriendo y riéndose de su grupo de amigos. Ahí estaba de nuevo, y esta vez, Issei estaba seguro de lo que vio. La soledad en el rostro de Kiba, flotando en su rostro mientras estaba seguro de que no había nadie alrededor para verlo. Una vez más, lo educó en su habitual máscara de cortesía, y casi nadie se dio cuenta. Nadie excepto Issei. Issei se movió más rápido, sintiéndose un poco incómodo por eso. Vio, por el rabillo del ojo, que Matsuda y Motoama intercambiaron miradas antes de ponerse al día. ¿Qué pasa?, preguntó Motoama. Issei lo ignoró, decidido a alcanzar al rubio. Pasó la puerta, ya haciendo su turno. Hola Kiba. Dijo en voz alta, deteniendo al diablo en seco. Lentamente se dio la vuelta, arqueando una ceja. ¿Issei-kun?, preguntó con curiosidad. ¿Necesitas algo de mí? Realmente no. Issei se rascó la mejilla. ¿Es solo, quieres venir con nosotros? Hizo un gesto hacia Matsuda y Motoama, los dos parpadearon sorprendidos por lo que estaba haciendo. Vamos a ir a Akihabara y pensé que, ya sabes, ¿te gustaría unirte a nosotros o algo así? Issei se calló, el último poco más interrogativo que cualquier otra cosa. Kiba lo miró fijamente, e Issei se retorció bajo su mirada, empeorando aún más cuando sintió que Matsuda y Motoama hicieron lo mismo, prácticamente perforando un agujero en la parte posterior de su cabeza. ¿Por qué?, sacó lentamente, inclinando la cabeza hacia Issei. Issei se encogió de hombros incómodo. No sé, admitió, avergonzado. ¿Quizás quieres un juego o algo? Tosió en su mano cuando Kiba simplemente continuó mirándolo, ojos ilegibles. Supongo que es un no. Buen día supongo, ¿estás seguro? Kiba lo interrumpió, los ojos todavía de ese gris ilegible, las nubes que insinúan una tormenta que se avecina. Issei parpadeó, enderezándose ante la respuesta. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿De que iré contigo? Kiba asintió con la cabeza hacia Matsuda y Motoama, de pie detrás de él. ¿Estás seguro de que no seré una molestia? Son inofensivos. Issei descartó. Pueden ser pervertidos, pero en realidad no harán nada ilegal. Issei se detuvo por un momento, adoptando una expresión pensativa. Mirar no es ilegal, ¿no? Kiba en realidad, finalmente, se rió de eso, sacudiendo la cabeza mientras seguía a Issei, quien le sonrió. Sí, supongo que podría ir contigo. Issei escuchó de inmediato una ola de susurros que se extendió por los terrenos de Kuo cuando los dos comenzaron a caminar uno al lado del otro. Sin duda, los rumores estarían plagados de lo que acababa de suceder. Pero en serio, mirar furtivamente no es ilegal, ¿verdad? Kiba, Issei descubrió más tarde, no estaba tan desconectado de su lado masculino como pensaba. Sabía una sorprendente cantidad de cosas sobre la industria de los videojuegos y el anime, si no exactamente todo lo que invirtió en él. Issei, Matsuda y Motoama intentaron averiguar varias veces a lo largo del día cómo sabía sobre cosas como esa, pero el rubio solo les dio esa sonrisa de ojos cerrados. Aún así, a pesar de su falta de intereses mutuos, Matsuda y Motoama hicieron todo lo posible por ser amables con Kiba, aunque Issei podía decir que los dos estaban confundidos en cuanto a por qué exactamente Issei de repente invitó a Kiba a ir con ellos. Issei lo apreció, aunque todavía hubo un silencio incómodo ocasional en el que Kiba se quedó colgado y los tres inevitablemente volvieron a la rutina. Issei en realidad lo consideró un esfuerzo bastante bueno, para todos ellos. No eran exactamente las personas más sociables, los tres se estaban acostumbrando tanto a estar juntos desde la escuela secundaria que diversificarse no era realmente una gran opción. Los tres lograron convencer a Kiba de la idea de comprar una consola y algunos juegos, y maldita sea. Los compró con el dinero que tenía a mano, y ahora se había instalado en el café que los tres frecuentaban regularmente. Por supuesto, como de costumbre, Matsuda de alguna manera metió a Issei en uno de los argumentos más tontos que era posible. Te lo digo, los culos son mejores que las tetas. Motoama insistió mientras Kiba esbozaba una sonrisa forzada y Matsuda se mantenía lo más lejos posible físicamente de ellos en su mesa, decidido a ignorarlos a los dos. ¿Cómo? Issei contraatacó.
Los senos hacen que las mujeres se vean más maternas, mientras que los culos no hacen nada. Por lo tanto, biológicamente, los senos son el activo superior. Es la evolución, no yo. ¿Quieres hablar de evolución? Cuando la humanidad caminaba a cuatro patas, siempre hay una cosa frente a nosotros, y ese es el trasero. Cuando nos paramos sobre nuestras dos piernas, el trasero se fue y fue reemplazado por los senos. A las mujeres les crecieron senos más grandes para reemplazar el trasero, pero la fuente original de vida fueron los glúteos. Los senos no son más que una pálida imitación de los glúteos. Y el original siempre superará a las falsificaciones. Eres un idiota si crees eso. Issei argumentó. Eso es solo una teoría y lo sabes. Ambos son idiotas. Matsuda murmuró, y Kiba sonrió brevemente ante la refutación. Esa sonrisa se convirtió rápidamente en una expresión de confusión cuando Issei y Motoama se volvieron hacia él. Tú, Bisounen. Kiba. Dijeron simultáneamente, mirándolo seriamente. ¿Qué es? Preguntó el rubio, cerrando los ojos y sonriendo nerviosamente. ¿Tetas o culo, cuál es mejor? Matsuda gimió cuando casi la totalidad del café dejó de ignorar la existencia del cuarteto y lo miró abiertamente en estado de shock. Regresaron a sus asuntos lo suficientemente rápido, pero el hecho de que cada uno de ellos se rompió la cara para mirarlos fue lo suficientemente notable. Bueno, tendría que decir, ambos, supongo, dijo Kiba, logrando ignorar lo que estaba pasando y responder la pregunta completamente inútil. Después de todo, las mujeres no son solo senos y nalgas, sino una combinación de esos y otros. La figura perfecta no solo la deciden esos, sino otras cosas como su cintura, sus piernas y demás. Una mujer que es solo un seno o solo un pasivo no es tan bueno como una chica que los tiene a los dos y más, ¿verdad? Se detuvo cuando los tres lo miraron con asombro. Para su consternación, los tres comenzaron a aplaudir ligeramente, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Verdaderamente un sabio ha venido sobre nosotros. Motoama dijo con una nota de agradecimiento. Creo que veo por qué lo trajiste con nosotros, Issei. Añadió Matsuda, cruzando los brazos sobre el pecho. Él simplemente sabe cómo funciona, hombre. Un Bisounen como Kiba simplemente vive en un mundo diferente al nuestro. Es algo bueno para nosotros, la plebe de bajo nivel, estar en su amable presencia. Kiba parpadeó, volviéndose hacia Issei como si pidiera ayuda. Este último simplemente se encogió de hombros, volviéndose hacia el servidor que finalmente había llegado con sus pedidos, aunque con su sonrisa un poco tensa, Issei supuso que probablemente se quedó con el extremo más corto de la paja. Aquí tiene, señor. Gracias. Kiba sonrió y, como siempre, con ese maldito efecto Bisounen que tenía, la chica se sonrojó y sonrió ampliamente mientras volvía al mostrador. Inmediatamente fue invadida por sus compañeros de trabajo, riendo y mirando hacia atrás por encima de su mesa o, más específicamente, a Kiba. Retiro todo, gruñó Matsuda, mirando a Kiba mientras hacía crujir sus nudillos. Issei miró discretamente para ver que la chica que les había servido era la que estaba enamorada de Matsuda durante las últimas semanas. ¿O fueron meses? Es un idiota y hagamos una inquisición para quemarlo. Issei puso los ojos en blanco e intentó aplacar al idiota. Realmente no funcionó, y de alguna manera, los cuatro se pusieron en paz, una discusión sobre cómo era el club de investigación de lo oculto cuando iban de camino a comprar un helado, y de alguna manera se metieron en otra discusión, enfureciéndose. Varios transeúntes inocentes con sus payasadas. Aún así, pensó Issei mientras los tres se despedían de Kiba mientras se separaba de ellos en su camino a casa, viéndolo sonreír genuinamente así, una sonrisa diferente a la máscara que se había puesto probablemente hizo que todo valiera la pena. Issei levantó la vista de su libro con leve interés cuando Kiba se acercó a su mesa con una expresión un poco incómoda. Sus ojos se movieron rápidamente hacia un lado cuando los susurros comenzaron a surgir, incluso al ver a algunas chicas salir del aula con los ojos bien abiertos, probablemente para correr la voz de lo que estaba pasando. Se rió en privado cuando uno de ellos casi tropezó, lo habría hecho si no fuera por alguien que caminaba detrás de ella y la sostenía. ¿Entonces qué hay de nuevo?, preguntó Issei, pasando a la página siguiente. Mordió la punta de su bolígrafo, frunciendo las cejas en concentración mientras miraba de él a la hoja de papel en su escritorio, preguntándose sobre la validez del círculo mágico ilustrado en la novela ligera y calculando si podía hacer el trabajo del texto. Dijo que lo hizo.
Dijo que el círculo arrastra a la fuerza a un ángel del cielo. Issei no tenía ni idea de qué diablos implicaba, si eso era posible en el mundo, o qué significaba transferir el interior y el exterior. Es solo que Kiba miró hacia un lado, rascándose la mejilla. ¿Puedo almorzar con ustedes? Seguro. Sí. Matsuda y Motoama se encogieron de hombros, el primero de pie para ceder su asiento a Kiba, sentado en su escritorio. Kiba parpadeó ante su respuesta y la incertidumbre se sentó en el lugar ofrecido, desempacando su almuerzo. ¿Así que finalmente jugaste con tu consola? Preguntó el estudiante de secundaria que usaba anteojos, masticando un sándwich. Oh sí. El rubio asintió. Acabo de llegar a la parte donde el protagonista firma su nombre en la hoja de entrada. ¿Empezaste con ese? Issei miró hacia arriba, dejando su trabajo. Por otra parte, ese es el mejor que hay. ¿Me estás tomando el pelo? Intervino Motoama. Puede que sea genial, pero el otro tipo puede convocar a Izanagi y hacer que mate a su hermana pequeña. Eso es rudo. Y un poco extraño ahora que lo digo en voz alta. Puede convocar a la muerte. Matsuda se unió. Él puede convocar a la muerte. ¿Necesito decir más? Eso está bien, tienes razón, pero aún así. Kiba se volvió hacia Issei con incertidumbre, quien solo se encogió de hombros en respuesta. Él es el mejor personaje en un videojuego. Esa frase generó otro diluvio de argumentos, contraargumentos y verificación de hechos que arrastró a Kiba Issei a su paso. Kiba fue un moderador y juez sorprendentemente bueno a pesar de no saber casi nada de lo que estaban hablando, escuchando propuestas y cosas por el estilo con una perspectiva imparcial. Realmente fue un poco refrescante, y era obvio que Matsuda y Motoama también apreciaban tener una caja de resonancia para intercambiar ideas, lo suficiente como para que Kiba casi fuera llamado por su maestro en el siguiente periodo. Todas las chicas en el aula, y algunas más apostadas fuera de las puertas, solo miraron a Kiba, luego a las 3 después de que se fue. ¿Es esto lo que vamos a esperar cuando nos asociemos con él? Murmuró Matsuda. Issei resopló y se calló cuando llegó la maestra para comenzar el próximo periodo. El día fue como un día escolar normal, relajado. Después de eso, los siguientes 3 períodos pasaron rápidamente. Issei casi se desmaya en japonés moderno, Matsuda en realidad renuncia al esfuerzo y se queda dormido a la mitad. La campana que marcaba el final del día fue recibida con mucho entusiasmo por los estudiantes. Después de eso, la mayoría de ellos se pusieron de pie rápidamente para salir del infierno que era la escuela. ¿Así que pasas por el consejo estudiantil hoy, Issei? Preguntó Matsuda, recogiendo su bolso y echándolo sobre su hombro. Sí. Issei levantó un fajo de papeles. Kaichou me pidió que volviera a hacer algunos de sus trámites. En realidad. Motoama suspiró. Estás haciendo su trabajo por ellos y ni siquiera eres parte de ellos. ¿Estás seguro de que aún no estás en el consejo estudiantil? Issei se encogió de hombros. Creo que Kaichou me quiere en él. Tal vez ella me invite el próximo año o algo así. Bueno, Issei se rascó la mejilla. No es como si yo aceptara la oferta. ¿Eh? ¿En serio? Los dos exclamaron, casi al mismo tiempo. Pensé que estabas considerando seriamente unirte a ellos. Matsuda continuó. Issei se encogió de hombros. Me gusta ayudarlos, pero prefiero no tener un club al que ir solo porque estoy obligado a hacerlo. Buena suerte diciéndole eso. Matsuda le dijo. De todos modos, me voy a casa ahora. Nos vemos. Issei saludó a medias, dejando la habitación para dirigirse hacia la sala del consejo estudiantil. Kaichou. Llamó cortésmente a la puerta y la abrió para entrar. Traje los papeles. Issei hizo una pausa, deteniéndose en la puerta abierta cuando fue recibido por la vista de 2 caras nuevas. Youdou-kun. Sona asintió a modo de saludo. Estos son Momo Anaka y Tomoe Meguri. Anaka y Meguri, este es Youdou Issei. Hola. Issei asintió cortésmente incluso cuando los dos se inclinaron a cambio. Kaichou, ellos, ya sabes, ellos saben. Ella le dijo a Issei. Les he informado sobre la situación. Kaichou-san. La de cabello castaño rojizo levantó la mano como si le hiciera una pregunta a la maestra. Ante el asentimiento de Sona, el presidente ya debe haberse acostumbrado, ella hizo la pregunta. ¿Youdou-kun también es un demonio? No, no lo es. Ella explicó, sus ojos vagando hacia los de él. Aunque eso puede cambiar. ¿Quieres? Lo siento. Issei la interrumpió con una sonrisa de disculpa. Pero creo que permanecer como humano es lo mejor para mis intereses en el futuro previsible. Veo. Sona aceptó.
Entiendo tu decisión. Aún así, me hubiera gustado tener a alguien como tú en mi nobleza. Tener un mago con tu ridícula curva de aprendizaje habría sido una de las mayores bendiciones que podría haber tenido. Gracias por el voto de confianza, Kaichou. Tsubaki arrastró las palabras desde donde estaba haciendo su parte del trabajo. Eso calienta mi corazón como tu reina. Cállate. Sona dijo con un movimiento de sus labios. Vuelve al trabajo. Issei vio a Tsubaki negar con la cabeza con una sonrisa, volviendo a sus papeles. Así que un gusto en conocerte, Anakari-san, Meguri-san. Solo vine a dejar esto. Voy a ir a lo de Asama hoy. Al menos estoy seguro de que ella no será influenciada por ti. Sona puso los ojos en blanco y le quitó el fajo que le ofrecía. Issei parpadeó ante eso. ¿De qué estás hablando? La escuela dice que tú y tus amigos han sido bastante cercanos a Kiba últimamente. Tsubasa intervino desde su lugar en la habitación. Sí, y aunque aprecio sus esfuerzos, esta institución no necesita más pervertidos como ustedes. Oye, Issei protestó, agitando su muleta. Hemos sido miembros útiles de la sociedad estos días. Sona lo miró fijamente y muy lentamente sacó una revista de uno de los compartimentos de su escritorio. Issei tosió avergonzado y miró hacia otro lado. Está bien, en mi defensa, eso no es mío. Solo lo estaba guardando por Matsuda. Sona puso los ojos en blanco y lo arrojó de nuevo. Solo, no conviertas a Kiba-kun así. Estoy segura de que la mayoría de la población de la escuela se enfadaría si alguna vez logras eso. No lo haremos. Issei levantó un brazo como promesa. Juro que haré todo lo posible para no convertir a Kiba en un monstruo hormonal furioso que atacará a cualquier chica en la que ponga sus ojos. Oírte decirlo así me dan ganas de darte una bofetada. Sona suspiró. Claro que sí, solo, saluda a Asama-san de mi parte. Servirá. Issei le dio un pulgar hacia arriba. Hasta luego. Y fue un placer conocerte, Anakari-san, Meguri-san. Haz tu mejor esfuerzo como demonios, y recuerda, Kaichou no es tan malo. Puede que sea un poco incómodo llevarse bien con ella al principio, pero usted obtendrá, no digas cosas innecesarias, Youdou-kun. Sona dijo escalofriantemente. Issei le sonrió y se volvió para irse, un coro de nos vemos y seguro que le dio la espalda, incluso de los dos recién llegados. Asama-me. Issei dijo que después de su ritual habitual de preparación de té, su ritual en realidad, se estableció. ¿Sí, Issei-kun? Preguntó, llevándose la taza a los labios y cerrando los ojos con satisfacción por el sabor y el olor de su bebida. A nada como el té después de un duro día de trabajo, ¿no crees? Sí, no, quiero decir, Asama-ne, he estado pensando por un tiempo, ¿por qué exactamente esa espada es algo tan grande? Realmente lo había sido, con la amenaza de una guerra colgando sobre su cabeza. Asama frunció los labios, mirando su té. ¿Sabes cuál era esa espada en primer lugar, Issei-kun? Issei negó con la cabeza. Asama sonrió y comenzó a explicar. Yo personalmente tampoco lo sé. El ojo de Issei se movió, abriendo la boca para replicar. Asama levantó una mano para detener sus palabras. Déjame terminar con Issei-kun. Su boca se cerró de golpe, asintiendo lentamente con la cabeza. Realmente solo hay 3 espadas de este tipo que justificarían gran parte de la reacción de un diablo, un sacerdote tan estimado como Vasco Estrada y uno de los líderes de los caídos. Esos 3 son Durandal, Excalibur y Caliburn. Durandal está fuera, por la sencilla razón de que, hasta donde yo sé, no ha sido sacado del corazón del Vaticano desde hace décadas. Caliburn ha sido acogido por la familia Pendragon después de la Gran Guerra, y cualquier movimiento de este tipo por una espada así empuñada por una familia prestigiosa sería descubierta por la comunidad sobrenatural por el simple hecho de que es la espada sagrada más poderosa que existe. Eso solo deja a Excalibur, la espada de la victoria prometida, y el candidato más probable para un robo. ¿Por qué? Preguntó Issei, con la mano derecha alcanzando la izquierda mientras la sentía moverse ante la mención de la hoja. ¿Por qué es lo más probable? Hubo un poco de emoción al saber que Excalibur de todas las cosas era real. Que fue la base de una gran cantidad de objetos de juego y fue muy popular en Japón, incluso de todos los lugares. Porque está roto. Asama echó la cabeza hacia atrás. La espada hecha a mano por el mismo dios, empuñada por el rey Arturo, la perdición de los demonios y el ángel caído por igual, se rompió en 7 pedazos. ¿Cómo se rompió? Issei arrugó las cejas. ¿No se suponía que Excalibur era irrompible con más 50 a la nitidez, la luz y otros beneficios? Nadie lo sabe realmente. Asama tarareó.
Algunos dicen que fue durante la Gran Guerra. Otros registros afirman que fue más atrás que eso. Aún otros dicen que Excalibur está completo, los fragmentos simplemente proyectos fallidos dados para ocultar la fuerza de la iglesia, mientras que la verdadera espada está escondida en algún lugar de los archivos del Vaticano. Todo es especulación, por supuesto, y realmente no hay señales de que el misterio se resuelva en el corto plazo. Lo que realmente importa es la verdad, y la verdad es que la iglesia dice que están rotos, y que hay 7 otras hojas que tienen olor a Excalibur. Eso solo hace que protegerlo sea más difícil. Escuché que la iglesia extendió los fragmentos a varias de sus sectas, pero eso solo puede hacer tanto como ese incidente ha demostrado. Si lo que estoy prediciendo es correcto, esto sucedería 2 o 3 veces más antes de que este ángel caído realmente muestre su mano. Tal vez una guerra relámpago contra el propio Vaticano, o un asalto a los ortodoxos orientales, tal vez incluso una huelga en la Iglesia Protestante de Inglaterra. Tengo poca experiencia con Fallen Angels, pero supongo que así es como iniciarían una nueva gran guerra si realmente estuvieran decididos a hacerlo. Sí, si comienza una guerra, ¿nos afectaría a los humanos? Issei preguntó lentamente. Sabía cuál era la respuesta, ya había recibido una del propio Belcebú, pero quería saber qué implicaba exactamente, así que reformuló su pregunta. ¿Qué pasaría si la guerra comenzara, justo en este momento? Bueno, Asama inclinó la cabeza. No estoy familiarizado con el protocolo, pero según lo que he visto, me arriesgaría a que si estallara una guerra entre las facciones abrahámicas en este momento, todos los demonios, ángeles y caídos en tierras desprotegidas serían contactados por el superiores para volver a un territorio seguro como el inframundo, el cielo y el Instituto Grigori. A continuación, se produciría un cierre, el toque de queda implementado mientras los líderes de cada facción discuten el estado de su nación, planes de ataque, defensa y cosas por el estilo. A los embajadores políticos se les otorgará el derecho de irse, o serán asesinados, dependiendo de sus anfitriones, pero eso abriría otro conjunto de problemas. La inteligencia, la contrainteligencia sucedería, probablemente también la propaganda, no tan diferente de una guerra entre humanos, lo admito. Aunque, por supuesto, Asama se rió entre dientes con amargura. Las 3 facciones y la humanidad de hoy están tan entrelazadas que ambos conflictos terminaron básicamente al mismo tiempo. ¿Eh? ¿En serio? Los ojos de Issei se agrandaron. Espera, ¿estás hablando de...? Sí. Asama dejó una pequeña sonrisa en sus labios. La Segunda Guerra Mundial fue el telón de fondo de uno de los mayores eventos sobrenaturales en la historia reciente. Las tensiones entre la Guerra Fría de las facciones abrahámicas alcanzaron su punto máximo y habrían explotado si no fuera por los líderes que retienen a su gente. Los griegos, creo, prestaron a los ángeles parte de su poder, aunque los mismos dioses refutan esa afirmación. Los Fallen tenían el respaldo de los nórdicos, mientras que los demonios se ocupaban de una serie completa de deidades menores, aunque, una vez más, todos se niegan a confirmar ese hecho. Los Fae comenzaron a moverse debido al daño que se estaba haciendo a la Tierra, mientras que otros espíritus de la naturaleza comenzaron a migrar en números no vistos desde la llegada del acero y el humo. Y, por supuesto, nosotros en Japón también nos sentimos afectados. Yo misma soy prueba de eso. Ella se encogió de hombros impotente, con una sonrisa amarga en su lugar. ¿Cómo sabes todo esto? Issei la miró fijamente. ¿No son este el tipo de cosas que son como, súper secreto? Asama dejó que su sonrisa creciera muy lentamente, su expresión se volvió muy engreída. Tengo mis fuentes, Issei-kun. Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Entonces, ¿qué te pasó? Dijiste que eras una diosa, ¿verdad? Preguntó Issei. Porque estabas tan enojado con Yasaka-san y todo. Asama cerró los ojos y respiró profundamente, suspirando por la nariz. Supongo que, al pasar todo este tiempo contigo, puedo encontrar en mí la posibilidad de depositar mi confianza en ti. Admitió un poco a regañadientes. Issei-kun, en verdad, el tono de llamada de Issei sonó de repente, Issei se estremeció ante el ruido, manoseando su bolsillo para sacar su teléfono mientras Asama se inclinaba hacia atrás, llevando su taza a sus labios delgados, asintiendo y dándole un visto bueno. Finalmente lo liberó, mirando para ver que era un número desconocido. Parpadeó, abrió la línea y se la acercó al oído. Hola. Issei. La voz de Ajuka llegó a través de la línea, e Issei inmediatamente supo que era serio. Su tono, la franqueza y el mero hecho de que lo llamara por su nombre era todo indicativo de eso. ¿Qué es? Respondió con el mismo tono. ¿Te acuerdas de Asia Argento?
¿Esa monja de Italia? Ese sí. Issei parpadeó. Espera, ¿por qué siquiera sabes? Mi hermano pequeño, Diodora, la va a perseguir. Necesito que lo detengas. ¿Qué estás? Espera, ¿por qué? Tomaría demasiado tiempo explicar todo sobre eso. Ajuka le espetó. Si Diodora encaje Argento justo en este momento, la guerra va a salir, te prometo eso. Un diablo de tomar una monja en un territorio perteneciente a la iglesia es motivo de la declaración de guerra. No nos podemos permitir que suceda Issei, no los diablos, ni los ángeles y los caídos. Y esta vez, no puede ser capaz de detener esto. Nuestra gente se pregunte por la sangre, y Falbium está de acuerdo conmigo cuando digo que no hay manera de que esto terminará salvo en el completo y total aniquilación de nuestra facción. Un círculo se abrió a su lado, el verde de Beelzebub brillaba intensamente. Issei, eres literalmente el único al que puedo acudir por esto en este momento. Créeme, si tuviera otra opción, no iría a un estudiante de secundaria que no merece ser parte de un incidente que podría salvaguardar el futuro de mi raza, pero eres uno de mis únicos contactos no afiliado a ninguna facción, así como un factor desconocido para casi todos ellos. Eso te da un poco más de margen en este asunto. Pero es tu elección, Issei. Si retrocede, lo entiendo. ¿Mi elección? Issei pensó incluso mientras apagaba su teléfono, caminando hacia el círculo, la muleta golpeando contra el piso de madera. Eso no es una opción en absoluto. El mundo está en juego, por supuesto que lo haré. La imagen de una rubia, sonriendo alegremente a un extraño, tan dispuesta a ayudar a personas que ni siquiera conocía, pasó por su mente. No hay manera de que estoy dejando que la chica en paz. Issei se volvió hacia Asama, incluso mientras estaba parado frente al círculo mágico, esperando que se activara su entrada mágica. Nos vemos en un poco, Asama-me. Buena suerte, Issei-kun. Asama asintió. Recuerda tus lecciones. Por supuesto. Issei sonrió descaradamente, tocando un lado de su cabeza con su mano izquierda. Lo tengo todo aquí. Desapareció un momento después, cubierto por una luz verde. Asama miró fijamente el lugar que acababa de ocupar. Ella suspiró, limpiando la mesa. El cambio está en camino. Murmuró para sí misma. Issei-kun va a estar parado justo en el medio.